Hazlo así. Espera hasta que lleguen las hormigas y hazlo así. La selva amazónica esconde más que árboles y ríos, guarda secretos que han desconcertado a los científicos durante siglos. Bajo su denso dosel yacen misterios tanto vivos como olvidados. Es una criatura parecida a un alienígena, viral en las redes sociales. Estos canales y caminos que encontraron en el Amazonas, que no podrían haber sido creados de otra manera. El Amazonas es un misterio colosal, desde civilizaciones antiguas enterradas durante miles de años hasta criaturas extrañas que desafían la explicación. Se les llama ranas de cristal porque puedes ver a través de ellas como si fueran de cristal. A medida que los exploradores se adentran más, cada descubrimiento desafía lo que pensábamos que sabíamos sobre este mundo indómito. Vaya, esto es impresionante. Hoy descubrimos imágenes asombrosas del Amazonas, hallazgos tan extraños y sorprendentes que incluso los expertos luchan por explicarlos. Ciudad de 2500 años de antigüedad. Los arqueólogos finalmente han capturado todo el diseño de una enorme ciudad antigua oculta en lo profundo del Amazonas en el área de Upanó, en el este de Ecuador, cerca de un volcán. Enterrada bajo un denso bosque durante miles de años, la ciudad fue construida hace unos 2500 años, y la gente vivió allí hasta 1000 años. Las estimaciones sugieren que la población pudo haber alcanzado decenas de miles, posiblemente incluso cientos de miles. Las casas y plazas estaban conectadas por caminos, senderos y canales, mostrando que el asentamiento fue cuidadosamente planificado y organizado. Los investigadores creen que el volcán cercano creó un suelo rico que sustentó la ciudad, pero también pudo haber contribuido a su eventual declive. El profesor Steven Rothstein, quien dirigió la investigación, dice que el sitio es más antiguo que cualquier otro conocido en el Amazonas. Explica que desafía las visiones eurocéntricas tradicionales de la civilización y cambia cómo entendemos las culturas amazónicas. El coautor Antoine Dorisson añade que el descubrimiento muestra que las personas antiguas vivían en sociedades urbanas complejas, no solo en pequeños grupos despejando tierras. Para mapear la ciudad, los investigadores utilizaron LIDAR, una tecnología basada en láser, para estudiar 300 kilómetros cuadrados de bosque. El escaneo reveló 6.000 plataformas rectangulares, cada una de aproximadamente 20 metros por 10 metros y de 2 a 3 metros de altura. Estas plataformas estaban agrupadas en conjuntos de 3 a 6 alrededor de plazas. La mayoría probablemente eran hogares, mientras que algunas se usaban para ceremonias. Una gran plataforma en Quilamopi medía 140 metros por 40 metros y fue construida cortando colinas y colocando capas de tierra. Una red de caminos y senderos rectos conectaba muchas de las plataformas, incluyendo un camino que se extendía 25 kilómetros. Dorisson llama a las calles la característica más llamativa del sitio, señalando su precisión y posible significado ceremonial. Canales y zanjas junto a algunas carreteras ayudaban a gestionar el agua, mientras que otros fosos pueden haber bloqueado entradas para proteger contra amenazas. Las excavaciones también descubrieron fosas, hogares, jarras, piedras de moler y semillas quemadas, revelando cómo vivía y cultivaba la gente. Probablemente comían maíz y batatas y bebían chicha, un tipo de cerveza dulce. Aunque la ciudad fue descubierta por primera vez en la década de 1970, una encuesta completa solo se completó después de 25 años de investigación. Los hallazgos sugieren que la sociedad era grande y altamente organizada, posiblemente incluso más grande que las civilizaciones mayas de México y Centroamérica. José Iriarte, un arqueólogo que no participó en la investigación, señala que las disposiciones de plataformas octagonales y rectangulares, junto con los largos caminos hundidos, muestran que las personas estaban interconectadas y cuidadosamente estructuradas. El profesor Rothstein dice que le advirtieron que no continuara la investigación, ya que muchos científicos creían que no existían ciudades antiguas en el Amazonas. Aún así, él siguió adelante, y esa determinación llevó a uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados en la región. Ahora, su equipo planea explorar otros 300 kilómetros cuadrados de bosque cercano para ver qué más puede estar oculto. Pero los secretos del Amazonas no están enterrados solo bajo tierra. Sus ríos también continúan guardando misterios que los científicos aún están tratando de entender. La Oladeira.
En la década de 1990, una extraña visión en la cuenca del Amazonas brasileño llamó la atención de Jeremy Wade, un presentador de televisión y biólogo capacitado que pasó años estudiando ríos y la vida dentro de ellos. Mientras exploraba esta vasta región, notó un animal que se asemejaba a un delfín de río, pero carecía de la aleta suave comúnmente vista en su espalda, reemplazada en su lugar por una línea de crestas ásperas e irregulares. Wade observó por primera vez al animal desde aproximadamente 100 pies de distancia mientras pescaba, lo que le dio suficiente distancia para estudiar su forma, pero no lo suficiente para obtener respuestas claras. Cuando preguntó a las personas que vivían cerca si habían visto algo similar, descartaron la idea por completo y sugirieron que debía haber estado imaginando cosas. No dispuesto a dejar que la experiencia se desvaneciera, Wade regresó a la misma área al año siguiente, decidido a entender lo que había visto. Durante esta segunda visita, habló con un hombre que afirmó haber visto al animal solo unas semanas antes y que se refería a él por un nombre local, el oladeira. Antes de irse, Wade se reencontró con la criatura y logró tomar fotografías que mostraban las marcas inusuales a lo largo de su espalda. Algunas explicaciones sugerían que era un delfín del río Amazonas conocido, herido por equipos de pesca o hélices de barcos. Sin embargo, los cortes parecían demasiado uniformes y deliberados para ser el resultado de un accidente. Estos detalles llevaron a Wade a cuestionar si las marcas eran deliberadas, posiblemente causadas por un pescador perturbado en lugar de un accidente. Aunque el animal fue visto muchas veces a lo largo de los años, los científicos nunca lo examinaron de cerca, y no se recogieron pruebas sólidas para confirmar su identidad. Aún así, no todo lo extraño en el río sigue siendo un misterio. Algunas criaturas están bien documentadas, pero no son menos extraordinarias. El arapaima. Este es el pez de agua dulce más grande del mundo. Puede crecer hasta 15 pies de largo y pesar hasta 440 libras, dándole un tamaño y presencia que pocos peces pueden igualar. El cuerpo del arapaima está cubierto de escamas gruesas y en capas que funcionan como una armadura natural, lo suficientemente fuertes como para protegerlo de depredadores como las pirañas. Estas escamas son tan duraderas que los científicos las están estudiando como modelo para materiales resistentes a las balas, mostrando cómo la naturaleza puede inspirar nuevas ideas a través de la simple fuerza y diseño. También tiene la rara capacidad de respirar aire, lo que lo distingue de la mayoría de los peces. Cada 5 a 15 minutos sube a la superficie para respirar, lo que le permite sobrevivir en aguas con poco oxígeno donde otros peces tienen dificultades. Esta ventaja, sin embargo, tiene un costo, ya que salir a la superficie con tanta frecuencia hace que el pez sea más fácil de detectar por las personas. Más allá de su tamaño y características únicas, el arapaima también es valorado como fuente de alimento. Un pez puede proporcionar una gran cantidad de carne, lo que lo hace muy buscado por las comunidades locales. Pero a veces deben tener cuidado. El río en sí puede convertirse en la mayor amenaza. El río caliente del Amazonas. El Xanay-Timpixca, a menudo llamado el río hirviente del Amazonas, es un afluente del río Pachetea que desemboca en el Ucayali, una de las principales fuentes del río Amazonas. Se considera el río termal más grande conocido en el mundo. Todo el sistema fluvial se extiende aproximadamente 5.6 millas, con casi 4 millas dominadas por agua geotérmica extremadamente caliente. Comienza como un arroyo regular de la selva, fresco y tranquilo, antes de que manantiales calientes alimentados por fallas subterráneas viertan en él, transformándolo en algo mucho más extremo. En su punto más ancho, el río se extiende casi 100 pies de ancho y en su parte más profunda alcanza unos 15 pies. Las temperaturas del agua varían desde cerca de lo normal hasta llegar a 194 grados Fahrenheit. La temperatura promedio más alta registrada alcanzó 207 grados, mientras que la temperatura más alta de un manantial medida a lo largo del río fue de 210.4 grados Fahrenheit. A medida que te acercas al río hirviente, el entorno cambia lentamente. El agua pasa de fría a tibia y de repente se vuelve peligrosamente caliente, casi como entrar en un baño sobrecalentado. A lo largo de los bordes, los animales que se acercan demasiado ya se pueden ver hirviendo por el calor. Un vapor espeso se eleva constantemente, llenando el aire y haciendo que el lugar se sienta irreal. El calor y el humo pueden abrumar al cuerpo, creando la sensación de estar dentro de una enorme sauna al aire libre, sin una salida clara. Cerca del núcleo del río, las temperaturas del agua se han medido en alrededor de 200.4 grados Fahrenheit. El calor es lo suficientemente fuerte como para preparar té directamente del agua del río o cocinar un huevo en minutos.
No hay un volcán cerca, sin embargo, el río produce un calor lo suficientemente potente como para rivalizar con la actividad volcánica, convirtiéndolo en uno de los sistemas naturales más inusuales del planeta. Este calor intenso proviene de fuerzas geotérmicas naturales en lo profundo de la Tierra. Para las comunidades locales, el río es sagrado y a menudo se utiliza para la sanación espiritual, pero incluso en las aguas más frías cercanas, la supervivencia está lejos de estar garantizada. Para a menudo llamado pez tigre dientes de sable o lobo de agua, el payara es uno de los depredadores más aterradores del Amazonas. Este raro pez se destaca por sus largos y afilados dientes que pueden crecer hasta 6 pulgadas y le dan un aspecto temible. Estos dientes no solo son largos, sino gruesos y poderosos, con 2 grandes colmillos que caen como cuchillas de marfil. El payara nace con aberturas especiales en su mandíbula superior diseñadas para sostener estos dientes semejantes a colmillos de sable en su lugar. Usándolos, ataca desde abajo con velocidad y precisión. Como carnívoro con un fuerte apetito, se alimenta de muchos tipos de peces, incluidos pirañas, tetras y bagres. También ataca a pequeños mamíferos y aves y, en raras ocasiones, a humanos. Los payaras viven en partes de la Amazonía donde dominan las fuertes corrientes. A menudo se encuentran cerca de cascadas, usando sus cuerpos largos y delgados para cortar el agua corriente con facilidad. Su color plateado, combinado con verde oscuro o azul a lo largo de la espalda, les ayuda a moverse suavemente mientras permanecen ocultos en condiciones turbulentas. Esta especie pone huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Una sola hembra de payara puede liberar hasta 100.000 huevos a la vez. Una vez fertilizados por el macho, los huevos eclosionan rápidamente, a menudo en solo 24 horas. Hay historias no verificadas de pescadores y lugareños que afirman que el lobo de agua ha herido a quienes se adentraron demasiado en su territorio. Ya sean exageradas o no, la fuerza y los reflejos rápidos del payara explican por qué los anzuelos, lanzas y cicatrices son llevados con orgullo por los pescadores locales como prueba de encuentros cercanos. En apariencia, el payara tiene un cuerpo plateado brillante con una mancha oscura detrás de la cubierta branquial y otra cerca de la base de la aleta pectoral. En los adultos, la cola parece más oscura cerca de la base y gradualmente se vuelve más clara y transparente hacia la punta, completando el aspecto de uno de los peces más inolvidables del Amazonas. El pez candirú, este diminuto cazador, comúnmente llamado pez mondadientes o pez vampiro, es famoso por historias de atacar a nadadores desprevenidos e introducirse en sus cuerpos. Su reputación por sí sola lo ha convertido en una de las criaturas más temidas en las aguas del Amazonas. Se dice que el candirú entra en cualquier abertura que pueda alcanzar, dejando a su víctima con un pequeño pez gato parecido a una anguila alojado dentro y sostenido firmemente en su lugar por espinas rígidas. Una vez adherido, su extracción es extremadamente difícil porque esas espinas bloquean al pez en su lugar. Científicamente, el candirú es un pez gato parásito de la familia Trichomicteridae. Mide entre 5 y 10 centímetros de largo y tiene un cuerpo delgado, casi transparente, una cabeza ligeramente aplanada y una espina dorsal afilada. Esa espina le ayuda a anclarse a un huésped mientras se alimenta de sangre tomada de las branquias u otras aberturas. El candirú localiza a su presa detectando rastros químicos liberados en el agua, guiado por un sentido del olfato altamente sensible. La alimentación ocurre rápidamente y en 2 minutos puede absorber hasta 30 veces su peso corporal en sangre. La mayoría de los ataques documentados involucran las branquias de peces grandes, pero las historias tradicionales afirman que el candirú puede entrar en los intestinos, el ano o el tracto urinario de los mamíferos. A pesar de estos relatos, no hay ningún caso médico confirmado que demuestre que el pez haya penetrado un cuerpo humano. Los informes solo describen lesiones y muertes entre los aldeanos del Amazonas y bañistas donde se culpa al candirú sin evidencia clara, la oruga de pus. Encontrada entre las plantas de la selva tropical, la oruga de peluche mide aproximadamente 1 centímetro de largo, parece suave e inofensiva, pero esconde una poderosa defensa debajo de su suave capa de pelos dorados y marrones. Su primera línea de protección es el camuflaje, lo que le permite mezclarse fácilmente con las hojas y la corteza de los árboles. La cubierta áspera, similar a un cabello, le ayuda a permanecer oculta y, cuando se le molesta, la oruga puede caer rápidamente de su percha para escapar del peligro. Si eso falla, la oruga de fuego confía en una defensa más directa.
Ocultas dentro de su pelaje esponjoso hay espinas venenosas afiladas que se clavan en los depredadores al contacto. Cuando estas espinas perforan la piel humana, liberan toxinas que causan ronchas dolorosas elevadas. Los estudios científicos muestran que el veneno daña las paredes celulares y los vasos sanguíneos, lo que lleva a hinchazón, fuga de fluidos y daño tisular. A pesar del pequeño tamaño de la oruga, el contacto puede resultar en un dolor repentino que puede durar mucho tiempo. Los encuentros con este pequeño insecto discreto sirven como recordatorio de que la apariencia puede ser engañosa en el mundo natural. Más allá de las lesiones superficiales, las advertencias médicas señalan que la toxina puede entrar en el torrente sanguíneo, lo que potencialmente lleva a complicaciones serias sin un tratamiento rápido. Mientras que la mayoría de los adultos sanos se recuperan sin efectos duraderos, los niños y los adultos mayores están en mayor riesgo de efectos duraderos después de ser picados. Para ellos, se recomienda encarecidamente atención médica inmediata, demostrando que incluso las criaturas más pequeñas pueden representar un peligro serio. Sanguijuelas T-Rex. Este parásito, que suele medir menos de 5 centímetros de largo, podría pasarse por alto fácilmente. Sin embargo, dentro de su pequeña boca hay 8 dientes curvados, a menudo llamados colmillos, cada uno midiendo aproximadamente 130 micrones. Aunque cada diente mide menos de 1 milímetro de largo, son aproximadamente 5 veces más grandes que los de la mayoría de las otras sanguijuelas. Esto le da a la sanguijuela una mordida que es mucho más efectiva de lo que su tamaño sugiere, pero su comportamiento alimenticio es lo que realmente la distingue. Conocida científicamente como Tyrannobdella rex, esta sanguijuela tiene la inquietante costumbre de entrar en su huésped en lugar de adherirse a la piel. Usando sus fuertes dientes, mastica el tejido blando a través de aberturas naturales del cuerpo como los ojos, la nariz, la uretra o el recto. El primer encuentro registrado ocurrió en 2007 en la provincia central de Chanchamayo, en Perú, cuando los médicos extrajeron uno de la nariz de una niña. Ella nadaba frecuentemente en lagos, ríos y arroyos en la región amazónica y reportó una extraña sensación de deslizamiento en lo profundo de su cavidad nasal. Ese descubrimiento atrajo la atención científica hacia la especie. Los informes muestran que Tyrannobdella rex se alimenta de las membranas mucosas en lugar de la piel. Bajo un microscopio, los investigadores a menudo solo ven 6 de los 8 dientes, ya que los restantes son difíciles de detectar. Su mordida a menudo es indolor al principio, porque su saliva contiene enzimas que actúan como un anestésico natural. Esto permite que la sanguijuela pase desapercibida mientras se alimenta. El momento en que la sanguijuela encuentra tejido más duro o hueso durante la alimentación comienza a girar, lo que puede causar daño duradero a áreas internas más blandas. Debido a esto, los científicos debaten si su estrategia de alimentación interna ofrece alguna ventaja real sobre los métodos de alimentación externa utilizados por otras sanguijuelas de la selva tropical. Independientemente de ese debate, su comportamiento ha asegurado su reputación como uno de los parásitos más inquietantes que se encuentran en la selva. A pesar de sus hábitos perturbadores, la sanguijuela T-Rex puede tener valor médico. Investigadores en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York están estudiando su saliva, que contiene compuestos anticoagulantes fuertes. Estas sustancias podrían algún día ayudar a desarrollar medicamentos utilizados para prevenir la coagulación sanguínea en tratamientos médicos. La avispa vampiro. Fiel a su nombre, esta avispa se gana su reputación de vampiro a través de un comportamiento alimenticio que va mucho más allá de una picadura normal. A diferencia de las avispas típicas que pican una vez y se alejan volando, esta especie convierte a su víctima en un refugio viviente. La avispa en sí es fácil de reconocer, con un cuerpo de color amarillo brillante y una longitud de hasta 0.7 pulgadas. Tiene una cabeza inusualmente grande, lo que inspiró su nombre científico Capitoyopa amazonica, a menudo abreviado como capito, una palabra comúnmente usada en español para describir a alguien con una cabeza grande. Una vez que la hembra se posa sobre un huésped, su comportamiento se vuelve preciso y deliberado. Acaricia a la víctima con sus antenas antes de insertar un solo huevo usando su ovipositor, un órgano estrecho en forma de tubo diseñado para poner huevos. El huevo eclosiona después de unos pocos días y la larva en desarrollo permanece dentro del huésped mientras crece. Este ciclo de vida inusual fue documentado por un equipo de investigación dirigido por un estudiante de doctorado en biología en la Universidad Estatal de Utah. Desde el huevo hasta el adulto completamente formado, todo el proceso toma aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, las larvas se desarrollan dentro del huésped obteniendo alimento de su sangre y tejido mientras lo mantienen vivo pero débil. A medida que la fuerza del huésped se desvanece, a menudo muere antes de que los parásitos completen su crecimiento. Después de que el huésped muere,
Las larvas permanecen dentro mientras entran en la etapa de pupa. Cuando el desarrollo está completo, las avispas adultas mastican su salida y emergen listas para repetir el ciclo. Según historias de larga data, ha habido raras afirmaciones de que estas avispas invaden a los humanos, aunque tales casos son poco comunes. Sin embargo, para muchos animales pequeños en el Amazonas, una rápida picadura de esta avispa lleva a la parálisis y a una lenta pérdida de fuerza, todo para apoyar a la próxima generación que crece sin ser vista bajo la piel. Insecto cabeza de maní. Para sobrevivir a los constantes peligros del Amazonas, el insecto cabeza de maní ha desarrollado varios trucos ingeniosos. Utiliza ojos falsos para imitar serpientes y lagartos, distrayendo a las aves hambrientas y manteniéndose a salvo. También puede camuflarse con la corteza o el musgo, desapareciendo en los escombros de la jungla en segundos. Un rocío fétido de su parte trasera añade otra capa de defensa. Como un verdadero maestro del disfraz, tiene múltiples formas de escapar limpiamente. El insecto cabeza de maní crece hasta aproximadamente 3.3 a 3.5 pulgadas de largo, con una envergadura de 3.9 a 5.9 pulgadas. Una hinchazón distintiva en su cabeza mide aproximadamente 0.4 a 0.6 pulgadas. Su dieta consiste principalmente en savia de árbol, alimentándose de especies como Hymenaea curvaril, Cimaroba amara y Santoxylum. Durante el día, generalmente permanece oculto en los troncos de los árboles. Cuando pone huevos, elige el árbol Hymenaea curvaril, también llamado coapenol, y cubre los huevos con una sustancia cerosa protectora. No todos los descubrimientos en el Amazonas son pequeños o están ocultos. Algunos son demasiado grandes e imposibles de ignorar. La ballena jorobada extraviada. En 2019, una escena inesperada se desarrolló en la isla Marco, Brasil, cuando el cuerpo de una joven ballena jorobada fue descubierto lejos del mar. La ballena, de solo alrededor de un año de edad, medía 26 pies de largo y pesaba aproximadamente 10 toneladas. Su cuerpo fue encontrado a casi 50 pies tierra adentro desde un río cercano, una ubicación que inmediatamente desconcertó a los expertos en vida silvestre. Las ballenas jorobadas son animales oceánicos, por lo que encontrar una en el interior de un área de manglares planteó serias preguntas. La explicación principal sugiere que la cría se separó de su madre y fue arrastrada a la costa por poderosas olas de tormenta. En ese momento, las mareas subieron a casi 4 metros, inundaron grandes secciones del bosque de manglares, probablemente permitiendo que el cuerpo hinchado lleno de gases de descomposición fuera llevado más tierra adentro. El descubrimiento fue especialmente inusual dado los patrones normales de movimiento de las ballenas jorobadas. Estas ballenas se encuentran típicamente a miles de millas al sur a lo largo de la costa de Bahía en Brasil entre agosto y noviembre, donde se reúnen para dar a luz antes de migrar de regreso hacia la Antártida para febrero. Encontrar una ballena joven tan lejos de estas rutas hizo que la situación fuera aún más difícil de explicar. Debido a que el cuerpo ya había comenzado a descomponerse, no se pudo confirmar la causa exacta de la muerte. Los investigadores consideraron varias posibilidades, incluyendo el enredo en redes de pesca o una colisión con una embarcación. Otra posible causa bajo investigación fue la ingestión accidental de desechos plásticos. Científicos y conservacionistas esperan que tales incidentes sigan siendo raros, especialmente a medida que el número de ballenas continúa disminuyendo. A pesar de este trágico descubrimiento, la selva tropical no se define únicamente por el peligro. Rana de cristal. La característica más impactante de la rana de cristal es su piel casi transparente, especialmente a lo largo del vientre, donde el corazón, el estómago, el hígado y los intestinos son claramente visibles. Esta apariencia cristalina hace que la rana parezca delicada, sin embargo, prospera en las tierras bajas tropicales y los bosques montañosos. Hay alrededor de 160 especies de ranas de cristal, la mayoría de ellas pequeñas, midiendo entre 20 y 30 milímetros de longitud, aunque algunas pueden crecer hasta 80 milímetros. A pesar de sus cuerpos inusualmente transparentes, estas ranas son inofensivas y permanecen resguardadas de manera segura dentro de la selva tropical. Ver sus diminutos corazones latir a través de la piel puede parecer extraño al principio, pero ofrece una rara visión de la vida oculta del bosque. Ciempiés gigantes amazónicos. En lo profundo del Amazonas, uno de los habitantes más temibles del bosque es el ciempiés gigante, a menudo llamado el cazador temible. Como el segundo ciempiés más grande del mundo, caza ranas, roedores, serpientes e incluso caimanes y ocelotes jóvenes.
El cuerpo del ciempiés es largo y segmentado, mide más de 1 pie, con docenas de patas que le otorgan una velocidad y agilidad notables. Estas patas le permiten moverse entre la hojarasca y la densa cobertura del suelo mientras caza. Su cuerpo de color marrón amarillento está adornado con intrincados diseños más oscuros que se mezclan perfectamente con el suelo del bosque. Pequeños pelos defensivos cubren su cuerpo, y cuando se siente amenazada puede mostrar colores de advertencia, señalando el peligro de su mordedura venenosa. Sus colmillos, llamados forcípulas, inyectan un veneno potente que puede causar un dolor intenso y duradero. A pesar de su aterradora reputación, la ciempiés evita a los humanos, prefiriendo la tranquila reclusión de la selva tropical. Pero si se le provoca, no dudará en morder. Para cualquiera que tenga la mala suerte de sentir sus colmillos, la picadura es aguda, ardiente e inolvidable, un vívido recordatorio de los peligros ocultos de la selva tropical. La reina de los nenúfares. El nenúfar gigante Victoria amazónica flota con sus hojas circulares que se extienden más de 10 pies de ancho y sus partes inferiores de color rojo baya, cubiertas de espinas de 1 pulgada de largo que ahuyentan a los peces hambrientos. Estas espinas protectoras permiten que las flores crezcan y maduren sin perturbaciones, preservando su frágil belleza. La red de venas de las hojas les da fuerza, permitiéndoles soportar a pequeños animales mientras descansan o se mueven por la superficie. Por la noche, el lirio revela su verdadera maravilla. Una gran flor blanca se despliega, liberando una fragancia dulce y atractiva. Sus pétalos se curvan alrededor de una cavidad central profunda de casi 2 pies de ancho, llena de estambres dorados con espinas que se asemejan a una fruta futurista que esconde un tesoro secreto. A la luz de la luna, el nenúfar brilla con un suave azul neón, atrayendo escarabajos para la polinización. El diseño de la flor guía y protege a estos insectos ocupados, manteniéndolos durante la noche para asegurar la fertilización antes de liberarlos la noche siguiente. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.